Gloria a Dios. Are you all receiving something? ¿Han estado recibiendo algo ya hasta este punto? Amen. You know, one thing I would like for the pastors to receive Una de las cosas que hemos estado hablando, ¿no? Acerca de recibir de los pastores both here and those that are watching online. y a los que están aquí y también a los que nos están viendo por el internet, I want to remind you how important you are. especialmente a los pastores, yo quiero recordarles cuán importantes son ustedes. I want to remind you how important what you do is. Yo quiero recordarles cuán importante es aquello que tú estás haciendo. It matters whether you wake up in the morning. Entonces esto importa, es importante, eres importante cada vez que tú te despiertas en la mañana. The sacrifices that you've made mean something. Todo el sacrificio que tú estás haciendo realmente significa algo. And even if it seems at times the people do not appreciate you or value you, Incluso cuando hay tiempos o momentos en los que aparentemente la gente no aprecia o valora lo que tú estás haciendo. please remember the fact that Jesus values you. That's why he chose you for the most important office in the body of Christ. Por favor, recuerda que el Señor sí valora lo que tú haces y que Él te ha escogido a ti para que tú puedas ser el don más importante para el cuerpo de Cristo. And it is worth everything that you do. Por lo tanto, cada cosa que tú haces es de veras digno. Amen? Amén. All right. Let's once again, we're going to read this passage of Scripture, 13:10 through 17. Luke. Vamos a leer Lucas 13 entonces, nuevamente. Lucas 13, Sí. del 13 al 17. Hola. Muy bien, del 13 al 17. Okay. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Del 10, perdón. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amen. Amén. Amen. Jaco, did what I say to the pastors, did that make it onto online or no? Okay. What I said to the pastors about how important they are, did that go online or no? Okay. Where you go to church is the difference between life and death. Entonces, ¿a qué iglesia tú vas? Es importante porque marca la diferencia entre vida o muerte. It is the difference between success and failure. Va a marcar la diferencia entre ser exitoso o fracasar. Now I want you to see this. Entonces, lo que quiero es que veas esto. This woman has had this disease for 18 years. Esta mujer de la cual acabamos de leer había estado enferma por 18 años. For 18 years, it has not been the will of God that she be sick. Por 18 años probablemente ella pensaba que no era la voluntad de Dios que sea sanada. For 18 years, God has wanted her well. Por 18 años Dios estaba esperando hacerle un bien a esta mujer. But she was attending a church that evidently did not teach healing. Pero evidentemente esta mujer estaba asistiendo a una iglesia donde no se enseñaba acerca de sanidad.
See, sometimes people are under the misconception that healing did not exist before Jesus. Algunas personas tienen el malentendido de que la sanidad no existía antes del tiempo de Jesús. But healing existed long before Jesus. Pero la sanidad existía mucho antes de Jesús. That it's always been the will of the Father. De que siempre ha sido la voluntad del Padre. And even under the law, there was a way for people to receive healing. E incluso bajo la ley había oportunidades para que la gente reciba sanidad. See, this is one of the problems with the doctrine that healing passed away with Jesus and the disciples. Ahora, este es obviamente uno de los problemas que existe con aquella doctrina que dice que la sanidad ya pasó cuando Jesús y los discípulos pasaron. Because healing didn't start with Jesus and the disciples. Y ahí está el problema, porque esa gente debería entender que la sanidad ni siquiera comenzó con Jesús. The only thing that Jesus was doing was implementing the will of the Father. Lo único que el Señor Jesucristo estaba haciendo al sanar era implementar la voluntad del Padre para la gente. Remember when the children of Israel came out of Egypt? ¿Recuerdan cuando los hijos de Israel salieron de Egipto? There was not one sick among them. Dice que no había ni siquiera un enfermo entre ellos. These people had been slaves. Bueno, esta gente habían sido esclavos. And there wasn't one sick among them. Y dice que no había ni siquiera un enfermo entre ellos. And here's the interesting part. Y aquí viene lo interesante de esto. Nobody ever asked God to heal them. Ninguno de ellos siquiera pidió sanidad. He did it on his own. Simplemente actuaron por su propia cuenta ellos. Because he wanted to. He wanted them well. Porque de alguna manera es como que sabían que lo que Dios quería es que estén bien. So this woman has been attending this church that doesn't believe in healing, and because of it, she's been in bondage. Ahora, esta mujer evidentemente está asistiendo en una iglesia donde no se enseña acerca de sanidad. Y a causa de eso, esta mujer se mantiene en esta atadura de enfermedad. This church has allowed her to stay sick. En otras palabras, a esta iglesia como que no le importaba el hecho de que esta mujer siga estando enferma por muchos años. But it gets worse. Pero incluso esto se pone peor. Because now when God heals her, Porque ahora cuando Dios la sana, her pastor is angry that she's gotten healed. su pastor está molesto de que ella haya sido sanada. Because it doesn't fit his doctrine. Porque lo que acaba de ocurrir no está alineado a su doctrina. It doesn't fit what he believes. No se alinea con lo que él cree. It doesn't fit the way he thinks it should be done. No se alinea de acuerdo a las cosas en las que él pensaría cómo deben de ser hechas. And he's angry. Y está molesto. What is wrong with a pastor whose one of their sheep is made well and he's angry? ¿Qué puede estar fallando en un pastor al punto de que él se moleste cuando una de sus ovejas es sanada? She would never have gotten healed at this church. Ella nunca obtuvo esa sanidad mientras asistía a esta iglesia. Because this pastor doesn't actually care about the people. Porque en realidad a este pastor no le importaba el cuidado de su gente. Doesn't actually want them to know the will of God for their lives. De hecho, daría la impresión que a él no le importa hacer conocida la voluntad de Dios para la vida de su gente. You know, it is a sad truth about pastoring. Y ahora, esta es una verdad muy triste acerca del pastorado. That I could teach my church a truth every service for 1 year. Que yo puedo estar enseñándole una verdad a mi iglesia por un año. And they not really understand what I'm saying. Y que realmente ellos no están entendiendo lo que les he dicho. But Pastor Vicente comes in, Pero después el pastor Vicente es invitado a mi iglesia, por ejemplo. preaches one service, Predica en un servicio. says exactly what I said. Acaba de decir exactamente lo que yo les he dicho a ellos por tiempo. And the people go, woo! Y la gente dice, ¡eh!
that is awesome. ¡Qué tremendo lo que acaba de predicar este pastor! That is amazing. ¡Wow! Eso fue tremendo. And sometimes Y algunas veces, that can be difficult. eso sí, no sé, me trae cierta dificultad, por lo menos. I've been telling you this every service for 1 year. Les he estado diciendo lo mismo a esta gente por un año. He comes in one service, Y ahora él viene, un servicio. and you act like he is Jesus appearing in the earth. Y ustedes actúan como si Jesús mismo se estaría apareciendo acá en la tierra. And he said exactly what I said. Y lo peor es que él ha dicho exactamente lo mismo que yo les he estado diciendo. Now, when I was a pastor, Ahora, cuando yo era un pastor joven, that used to make me angry. eso solía ponerme a veces furioso un poco. What about me? I've been telling you this for a year. Oye, ¿y qué pasa conmigo? Un año les he estado diciendo esa verdad. This isn't a new message. ¿Acaso para ustedes este es un mensaje nuevo? But then I learned if I actually cared about the people, Pero luego aprendí que si en realidad a mí me importa el cuidado de mi gente, all that mattered is that they received it. It didn't matter how they received it. todo lo que importa es que ellos reciban. No me importa cómo reciban. See, when you care about your people, the goal is for them to be everything that they're called to be. Porque si tú realmente tienes cuidado de tu rebaño, entonces toda la meta que tú tienes es que ellos estén bien, que ellos estén en el llamado de Dios para sus vidas. Nowadays, I don't care at all. Nowadays, I don't care at all. Y ahora sí, yo ya he llegado a esos días en los que ya no me importa eso del cómo reciben. Who am I anyway? Ya, lo único que quiero es que reciban de cualquier manera. I am nobody. Ya llegó al punto que ya, como que ya no soy nada ya. Except for somebody that Jesus chose to use. ¿Ya? Excepto soy una persona a quien Dios ha escogido usar. It's the people that are important. Entonces, ya, yo he llegado a ese punto. Es la gente la que importa. I'll tell you a funny story. Te voy a contar una historia bien graciosa. This person comes to my wife. My wife pastors one of our churches in Florida. Mi esposa pastorea una de las iglesias que tenemos en Florida y esta persona vino hacia ella. And this person comes to my wife and said, Y esta persona vino donde estaba mi esposa y le dijo: "You are so anointed. usted es tan ungida, pastora. I hang on every word you say. La verdad que he tomado cada una de las palabras que has dicho. Your husband's okay, Tu esposo, más o menos. Está bien, but you, pero you're the one that's anointed. tú eres la ungida. When you said this, man, it changed my life." Cuando tú dices esas palabras, ¿cómo cambia mi vida eso? My wife looks at her Y mi esposa la observó a ella and she says, "Well, I appreciate that, y le dijo: bueno, yo aprecio lo que dices, but everything I learned from him." pero todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido de él. And I told my wife, I wouldn't have told her that. I would have said yes and amen. Y yo le dije a mi esposa: yo no le hubiera respondido eso, yo le hubiera dicho: sí, sí, amén. She couldn't hear it from me. Ya. She could only hear it from you. That was the most important thing. Porque la verdad es que ¿qué importa si escucha de mí o no escucha de mí? Pero si escuchó algo que lo benefició a ella, de ti, eso es lo que importa. On the other side of it, Y ahora, el otro lado de esto, if you're sitting in a service si tú estás sentado en un servicio with your pastor, con tu pastor, if you don't honor their gifting the way you honor people on television and the internet, si tan solo tú honraras a ese don personal de la manera en que tú honras a aquellos que están en televisión, you're not going to receive as much as you could.
entonces tú vas a recibir realmente bastante, no poquito. But if you would change that Si tú cambias esto and begin to honor the gifting you had, y tú, como te decía, empiezas a honrar más al don que te ha dado Dios, it would increase your ability to receive. eso va a causar un incremento en la habilidad para recibir de tu parte. The problem is not the minister Entonces te das cuenta que el problema no es el ministro. most of the time. La mayor parte del tiempo no es el ministro. I know there are bad ministers out there, Yo sé que hay malos ministros allá afuera, but I don't know any of them to be in this room. pero yo sé que ninguno de ellos está aquí en este lugar. All the ministers in this room are people after God's heart. Yo sé que todos los ministros que están aquí ahora son ministros que están moviéndose de acuerdo al corazón de Dios. Now, this probably doesn't apply to anybody here, but I'm sure it'll apply to people online. Ahora, probablemente esto no aplica a todos los que estamos aquí, pero estoy seguro que puede aplicar a alguien que nos está viendo online. If you come to our services Si and you tú, begin to receive from the Word, si tú vinieras a nuestros servicios y comienzas a recibir palabra de Dios, and you begin to receive healing in your body, y por ejemplo tú ya pues recibes sanidad en tu cuerpo, don't go back to a dead church. no regreses para de repente hablar mal acerca de tu iglesia. I've seen people show up at our meetings, Yo he visto personas que a veces vienen a nuestras reuniones and tonight I'm going to be doing miracles. y de hecho esta noche vamos a hacer milagros. And you're welcome to invite everyone. Y tú estás más que invitado para traer a alguien contigo. We've seen the tremendous power of God poured out. Hemos estado viendo tremendo de Dios, el poder de Dios siendo derramado. But you know, there'll be people that may come tonight Pero no seas de ese tipo de personas que de repente viene esta noche, that are part of another church que son miembros de otra iglesia, that this pastor pastors. That this pastor in Scripture pastors. y de que son más o menos como este tipo de pastor aquí en la escritura. They don't believe anything. Ellos no creen en nada, And they'll receive healing. pero tu pastor es más o menos así, pero tú has recibido sanidad. And then they'll go back to this pastor. Pero ahora no regreses y donde tu pastor And then sickness will come back on them. y de alguna manera haz como que la enfermedad regrese. Not because it's God's will, No porque es la voluntad de Dios que eso ocurra, but because they are not in a place that establishes them in the truth of healing from God's Word. hay probabilidades de que la enfermedad regrese porque en el lugar a donde tú vas, tú no estás siendo establecido en, por ejemplo, cómo retener esa sanidad. Don't go back to a. Remember, the local church is supposed to be the pillar and ground of the truth. Recuerdas, ya hemos dicho que se supone que la iglesia local es la columna y baluarte de la verdad, Not the pillar and ground of religion. no la columna y baluarte de la religión. We have to make sure that we attend a church that is teaching us truth. Entonces tenemos que asegurar el hecho de que estamos asistiendo a una iglesia donde estamos siendo fundamentados en la verdad. Now, does that mean that your pastor will never say anything wrong? ¿Eso significa que tu pastor nunca debería de decir de repente nada equivocado? No. No. Your pastor's going to say some things that aren't true. Sí, los pastores algunas veces van a decir cosas que no son ciertas. You know how I know that? ¿Sabes cómo sé eso? Because I've said some things that were not true. Porque yo he dicho cosas también que no son del todo ciertas a veces. I thought they were true at the time, Yo pensaba que en el momento en el que las dije eran verdad, but then I grew. pero luego crecí. Right now, I'm rewriting one of our books because I realized I was wrong about some things. Ahora mismo estoy leyendo y corrigiendo unos de los libros que he escrito porque me di cuenta que había algunas cosas allí que no estaban bien. So I'm going to fix it. Entonces, si están así, las arreglo. Punto. I'm not talking about your pastor never doing or saying anything wrong.
no estoy diciendo de que tu pastor nunca debería o decir algo equivocado. Because if you want a church like that, we're going to have to kill you and let you go on to heaven. Porque si tú realmente quieres una iglesia perfecta, entonces mejor te matamos para que de una vez te vayas al cielo y ahí encuentres una iglesia perfecta. But you need to be in a place that lifts up the truth of God's word. Pero necesitas estar en un lugar donde seas fundamentado en la verdad. A place that encourages you to walk in truth. Un lugar donde se te aliente a que tú prosigas en la verdad. A place that corrects you when you do not walk in truth. Un lugar que te corrija cuando no estás andando en la verdad. Because you do not want to be in a church like this. Porque la verdad yo no quisiera que tú congregues en una iglesia como esta. That does not value truth. Que una iglesia que no le agrega o no le da valor a la verdad. Does not value the will of God. Un lugar donde no se da valor a la voluntad de Dios. Think about how dumb this pastor is. Piensa un momento, qué tonto era este pastor. I don't mind God doing work. He just can't do it at his own house. A mí no me importa que Dios haga sus obras y todo eso, pero como decir, aquí la casa se respeta. And I don't mind God doing work. He just can't do it on his own day. Ya. Entonces, que el Señor haga sus obras y todo, pero nosotros tenemos un día del cual cuidamos bien. It's obvious it's the will of God that she be well. Obviamente era la voluntad de Dios que esa mujer esté bien. She's well. Sí, ahora está mejor, recuperada, sana. But he has not elevated the will of God above his religion. Pero él no eleva la voluntad de Dios más alto que lo que está su religión. He has not elevated truth above religion. Él no está elevando la verdad por sobre su religión. If this type of church we should run from. Si de este tipo de iglesias yo creo que uno debería de escaparse. And Jesus is mad. Y el Señor Jesús está también molesto con esto. He's mad about this. Él está molesto con esta situación. He's angry. Está enojado. You're getting upset because this woman is free? ¿Realmente estás molesto porque esta mujer acaba de ser sanada? What is your problem, man? ¿Cuál es tu problema? Oye, You're supposed to care about these se people. supone que tú deberías de cuidar a tu gente. You take better care of a donkey or an ox than you take care of your people. Pero tú tienes más cuidado de un burro, tú tienes más cuidado de una vaca que de tu propia iglesia. And then he makes an interesting question. Y luego él hace una pregunta muy interesante. Seeing that she is a daughter of Abraham, ¿Te has dado cuenta acaso que ella es una hija de Abraham? a daughter of the covenant, ¿Una hija de pacto? that Satan has held bound for 18 years? Que Satanás la había atado por 18 años. And actually he adds this, think of it. Y de hecho él añade algo y le dice, piensa en esto. Come on, man, this woman's been bound for 18 years. Vamos, hombre, esta mujer ha sido atada por 18 años. You've allowed the devil to hold this woman captive for 18 years. Tú eres el que ha permitido que el diablo la ate a ella por 18 años. You value your religion more than you value truth. Y ahora tú estás valorando más tu religión que la verdad. You value your title more than you value truth. Valoras más tu título que la verdad. And this is a daughter of Abraham. Y ella es una hija de Abraham. You know what's worse? ¿Saben? Much worse than this? ¿Qué es lo peor? Más peor que esto. That if I was a pastor, this would make me fearful if I was in this position. Que yo de repente me hubiera colocado en una posición de temor
si yo fuera el pastor de esa iglesia y me están diciendo todo esto? Because if a pastor today were to have this conversation with Jesus, Porque si un pastor hoy en día tuviera este tipo de conversación con Jesús, it would be far worse. realmente yo pienso que estaría, por así decirlo, temblando. Because when he talked to that pastor, Porque cuando él estaba hablando con este pastor, he'd say, Pastor, le está diciendo en otras palabras, pastor, seeing that you put my sister in bondage for 18 years, a child of the living God, date cuenta, pastor, que por tu culpa esta mujer ha sido atada por 18 años. Y estamos hablando de una hija de Abraham, not Abraham, de Dios. de Dios. De Dios, sorry, pastor, de Dios. No Abraham, Dios. No de Abraham, de Dios. If he was angry about the daughter of Abraham being held in bondage, how much angrier will he be when it is his own child, his own brother or sister that Satan has had bound? Porque imagínate, si el Señor Jesús se puso tan molesto aquí por una hija de Abraham, imagínate cuán molesto Él se pondría ahora si es que está ocurriendo la misma situación con una hija de Dios. The daughters of Abraham were servants. Las hijas de Abraham o los hijos de Abraham eran siervos. We're family. Nosotros somos familia. We're a bone of his bone, Nosotros somos hueso de sus huesos, blood of his blood, sangre de su sangre. purchased by the blood of God himself, Somos partícipes de Dios mismo. made accepted by the beloved. Hemos sido aceptados en el amado. Ought not this child of God be loosed from this infirmity? ¿Vas a permitir realmente que esa hija de Dios esté perdida a causa tuya? And yet, there are churches all over this city Y ciertamente hay iglesias, probablemente en toda esta ciudad, that would act just like this pastor. que están ahora mismo actuando como este pastor. That's not God, that's the devil. Eso no es de Dios, eso es del diablo. I was blind and now I see, and it's the devil. Oh, yo he estado allí, lo vi y creo que es del diablo. My child was sick and dying, and now my child's well, and it's the devil. ¿Qué? O sea, el hecho de que mi hija estaba enferma, murió y ahora resucitó. ¿Vas a decirme que eso es del diablo? I'm finding a new church. Deberías encontrar otra iglesia. I'm finding a place that teaches truth. Voy a encontrar otro lugar donde se me enseña la verdad. And then people do crazy things. Y la gente también hace cosas locas. A friend of mine was telling a story one time. Un amigo me estaba una vez contando una historia. He was getting ready to go preach one night, Él estaba listo para poder predicar una noche and he's at a hotel, y él estaba en su hotel and he's carrying a Bible, like his Bible like this. y estaba teniendo su Biblia así, llevando su Biblia. And this woman walks up, Y una mujer se aproximó and she says, "Hello, y le dice, hola, are you a Christian?" ¿es usted un cristiano? And he said, "Yes, I am." Y él le dice, sí, lo soy. She goes, "Oh, what's your name?" Y le dice, oh, muy bien, ¿cuál es su nombre? And he tells her, Y él se lo dijo. and she says, "Well, what are you doing here?" Y ella le dice, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? He goes, "Actually, I'm a minister. I'm going to be going to this church, and I'm going to be ministering there." Bueno, yo soy un ministro, voy a ir a una iglesia, voy a ministrar allí. And she says, "Oh, I used to go to that church." Y luego ella le dice, ah, mira, yo solía ir a esa iglesia. She said, "Yes, I got saved in that church. Y ella le dice, sí, porque yo fui hecha salva en esa iglesia. My daughter was autistic, Mi hija era una niña con autismo and she got healed in that church. y ella se sanó en esa iglesia. My mother had arthritis, Mi mamá tenía artritis and she got healed in that church." y obtuvo su sanidad en esa iglesia.
And so this minister says, well, can I ask you a question? Y entonces este ministro le dijo, ajá, pero ¿puedo hacerte una pregunta? She says, oh, yes. Y le dijo, sí, claro. You said you used to go to that church. Me acabas de decir que ibas a esa iglesia. Why don't you go to that church now? ¿Y por qué no continúas yendo ahora a la iglesia? She said, well, I found out that Christmas trees were of a pagan religion. Y luego dice, bueno, es que yo me di cuenta que esa costumbre de poner árboles de Navidad no es algo que un cristiano debería hacer. And the church would put up Christmas trees. Y el hecho es que esa iglesia pone arbolitos de Navidad. And so I just had to leave. Entonces yo tenía que salirme de esa iglesia. How stupid can you be? ¿Tan estúpido puede llegar uno a ser? Your child gets healed. Tu hija ha sanado. Your mother gets healed. Tu madre ha sanado. You get saved. Tú has sido hecha salva And allí. you leave this place Y todavía tienes ganas de dejar la iglesia. because they put up a Christmas tree. Porque ponen arbolitos de Navidad. Let me ask you this. Déjame preguntarte esto. Do you think Jesus knew ¿Piensas tú que el Señor Jesús that they were going to put up a Christmas tree hubiera hecho lo mismo tan solo por árboles de Navidad? when he healed you there Si Él mismo te sanó allí and he made you better there? y Él te ha hecho mejor allí. Obviously that Christmas tree didn't bother him. Obviamente, si Jesús te sanó, te salvó todo allí, Él no está tan preocupado por los árboles de Navidad en aquella Because that's iglesia. where he was ministering to your family. Porque aún con arbolito y todo estaba ministrando a tu familia. I've heard people say, well, I'm not going to church anymore. Y yo he escuchado a gente que dice, sí, no, yo ya no voy a esa iglesia ya. Why not? ¿Por qué no? The pastor didn't thank me, Porque el pastor nunca me dio las gracias. didn't acknowledge me. Porque él como que me ignora. And these are people whose lives have been changed by the word they heard. Y son gente que realmente puede darte testimonio de cómo la palabra que oyeron los cambió. You know, certain things just don't matter. ¿Sabes tú que hay ciertas cosas que en realidad no importan? I don't care about Christmas trees. A mí, por ejemplo, no me importa el asunto de los árboles de Navidad. I don't care whether you like them, No me importa si te gustan and I don't care whether you don't like them. y no me importa si te gustan. If you're getting people healed, Si tú lo único que quieres es que la gente esté sana, if you're teaching the scriptures, si tú enseñas la escritura and God is honoring his word, y Dios está actuando conforme a su palabra, I'm okay with it. yo estoy bien entonces con eso. Why would I leave a place of healing because of some dumb tree? ¿Por qué yo podría dejar una iglesia por un árbol tonto? Because somebody didn't shake my hand. Porque alguien en la iglesia se olvidó de estrechar mi mano. Because somebody didn't say what I wanted them to say the way I wanted them to say it. Porque alguien, por ejemplo, no sé, me malinterpretó lo que yo dije. You need to ask yourself this. Entonces tiene que llegar un punto en el que tengo que hacerme una pregunta. Am I being taught the word? ¿Se me está siendo enseñado la palabra? Am I being taught truth? ¿Se me está dando la verdad? Am I learning how to operate in truth? ¿Estoy aprendiendo cómo operar en la verdad? Am I being taught to have a more intimate relationship with Jesus? ¿Se me está enseñando a tener intimidad con Jesús? Is my family being ministered to? ¿Mi familia está siendo ministrada también? If the answer is yes, Y si la respuesta a esas preguntas es sí, I don't care whether you shake my hand. entonces no debería importarnos si nos dan o no la mano. I don't care whether you have a Christmas tree. No me importa si ponen o no árbol de Navidad. I don't even care whether you say hello. Ni me importa siquiera si me dices hola. Give me the word. Dame la palabra. Teach me about Jesus. Enséñame acerca de Jesús. Teach me about truth. Enséñame acerca de la verdad. That's the thing that's important. Ese es el asunto que importa. Because I don't want to end up at a church that talks me out of my miracle. Porque yo no quiero estar en una iglesia que dejarme de mi milagro.
And quit allowing the devil to allow little things to cause you to be offended and not receive the word you need to hear. Y ya no le permitas al diablo que te ofenda por tonterías, cuando realmente lo que tú deberías hacer es estar dispuesto a recibir la palabra de Dios. No? There is no perfect pastor. No existe un pastor perfecto. There is no pastor that you would find to be a perfect person. No hay un pastor en quien tú puedas encontrar la persona perfecta. And now I'm going to say something that might shock you. Y ahora voy a decir algo que de repente va a causarte un shock. If Jesus was your pastor, Si Jesús hubiera sido tu pastor, most of you would not like him. creo que la mayoría de ustedes no les gustaría ese pastor. You wouldn't like him No les caería bien Jesús. because you'd come in one day and you'd say something Porque imagínate que un día vienes donde tu pastor y le dices algo that wasn't the will of God, that was not the will of que no God. era la voluntad de Dios. And he would look at you Y él te mira a ti and he'd say, "Get thee behind me, Satan. y te dice, apártate de mí, Thou art Satanás. an offense unto me." ¿Sí? Porque tú estás pensando más en las Because you're cosas del mindful of hombre. the things of men and not the things of Tú God. estás pensando en las cosas del hombre y no las de Dios. And that would be your last day at Pastor Jesus' church. Y yo creo que ese sería tu último día en la iglesia del Pastor Jesús. You would go on Facebook. Es más, te irías a Facebook He's supposed to be pastors are supposed to be loving people. y pondrías, se supone que ese pastor debería amar a la gente. And my pastor called me the devil. Pero ese pastor me acaba de decir que yo soy el diablo. What about this? Bueno, ¿y ahora qué acerca de esto? Nobody in the church has ever walked on water but you. Nadie en la iglesia ha sido capaz de caminar sobre el agua, pero tú sí lo has hecho. Nobody else got out there with the pastor. Nadie fue capaz de seguir a su pastor de esa manera. They all stayed in the boat and watched, Todos ellos estuvieron en el bote y solo estuvieron viendo, scared to get out of the boat. asustados de salir del bote. But you got out of the boat Pero tú saliste del bote and you walked on water. y tú caminaste sobre las aguas, But you got scared pero tuviste un poquito de temor and you cried out for help. y estabas gritando por ayuda en medio del agua. And he walks you back to the church. Y ahora él regresa And then he turns to you y se voltea justo a ti y a todos los demás. and he doesn't say, "Hey, at least you tried. Y él no te dice a ti, hey, al menos lo intentaste. I appreciate your effort. Yo aprecio realmente tu esfuerzo. You did better than these other Lo people. hiciste mejor que los demás, hijo. I appreciate you getting out here with me. Te aprecio que aún diste el paso para estar detrás de mí. I thank God for your help. Yo doy gracias a Dios por tu ayuda. No, I couldn't even get anybody else out of the boat, but you got out of the boat. Todos se quedaron ahí en el bote, pero tú saliste. Thank you. Gracias. That's not what he says. Pero no fue lo que dijo. Hey, what's your problem? Hey, ¿cuál es tu problema? Why didn't you have any faith? ¿Por qué no tuviste fe? Facebook. Otra vez Facebook. Un video. Video. Un video, vas a filmarlo. I'm the only person that got out and helped Pastor Jesus. Soy la única persona que salió del bote y le ayudó al Pastor Jesús. The only one. El único. And did he thank me? Y ahora él me dice a mí esto. No. No. He told me, he rebuked me for not having faith. Él me alienta, me dice algo. No, me reprende por haber tenido poca fe. Nobody in the rest of the church even got out of the boat. Nadie en esa iglesia salió del bote. I got out of the boat. Yo sí salí del bote por And último. he wasn't grateful. Y ni siquiera está agradecido. That had been your last day at Pastor Jesus' church. Otra vez, ese es tu último día en la iglesia del Pastor Jesús. See or no? I admire Peter. Yo la verdad tengo admiración por Pedro.
Because Jesus would correct him and he would go, okay. Porque el Señor Jesús lo corregía de una manera y todavía Pedro le decía, ya Señor, está bien, está bien. Golly. Qué tremendo. But think about it. Pero piensen un poquito en esto. You could have the perfect human being, Tú estás ahora con el ser humano más perfecto. God in the flesh, Dios hecho carne. absolute perfection, and you would still have the opportunity to be offended. Y mira, Él es la perfección consumada y todavía tú tienes algún motivo como para ofenderte. You know, sometimes we forget how many people Jesus offended. A veces nosotros nos olvidamos, por ejemplo, cuánta gente fue ofendida, se ofendió por el Señor. His own disciples. Sus propios discípulos. He says, unless you eat of my flesh and drink of my blood, you can no wise enter the kingdom of heaven. A menos que coman mi carne y beban mi sangre, no van a entrar al reino de los cielos. And he has a massive church split. Y él tenía una iglesia de bastante gente, una congregación bastante. There would have been at least 82 people there. Pero por lo menos él tenía 82 personas que lo estaban escuchando cuando él dijo esto. The 70 and the 12. Están los 70 quienes él envió y a los 12 que tenía. He preaches one message, Él predica ahora un mensaje and 70 people are offended y 70 personas se han ofendido. by the perfect man, Por un hombre perfecto, the perfect teacher, por el maestro perfecto, God in the flesh. Dios hecho carne. And they're offended, Y se han ofendido. and I'm leaving this church. Y dicen, me voy de esta iglesia. And Jesus didn't even try to keep the 12. Y lo que más me asombra es que el Señor Jesús ni siquiera se preocupó por retener a sus 12. He didn't run after these people and say, please stay. Él no corrió sobre ellos y dice, no, 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 por favor, quédense. And he didn't say to the 12, please don't go. Y luego les dice a los 12, y por favor ustedes no se vayan. He turned to the 12 and said, No, él se voltea a los 12 y les dice, you leaving too? ¿también quieren irse? Pastor. Pastor. So if you're looking for the perfect church, Así que si tú estás buscando por la iglesia perfecta, many of us would have been offended by the perfect pastor. mira, date cuenta de que muchos de nosotros llegaríamos a estar ofendidos aún con el pastor perfecto. We don't leave where we're being taught truth. Entonces nosotros no debemos de estar ofendidos o debemos de dejar aquel lugar donde se nos enseña la verdad. We refuse offense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rehusar el caer en estar ofendidos. We're not going to be offended regardless. No deberíamos de darle importancia a eso de ser ofendidos. I'm not leaving truth over something stupid. Yo no voy a, de alguna manera, por así decirlo, vender la verdad por alguna cosa tonta que alguien hizo. No. No. No, I don't want, and pastors, I want you to understand how important you are. Y pastores, nuevamente, yo quiero decirles a ustedes lo importante que son. Because I know all you pastors. Porque yo sé que lidian con esto, pastores. You know why we need you so bad? ¿Sabes qué es lo que nosotros necesitamos tanto? Because there are plenty of people like this pastor that would love to pastor your church. Porque hay mucha gente que realmente está actuando como este pastor, pero hay gente que debería amar el ir a tu iglesia donde tú eres el pastor. There are plenty of people like this pastor Porque, ¿sabes una cosa? Hay mucha gente que actúa como este pastor que hemos visto. that would love to stand up in front of your people. Y yo creo que hay pastores que actúan así, que van a, como quisieran estar al frente de tu gente, este tipo de pastores. And so we need people like you Entonces, yo quiero decirte con esto, Deja- se necesita gente como tú, that have a heart after God, que tenga un corazón de Dios, that love your people,
que ame a la gente, that care about the people, que tomen cuidado de la gente, that want the people to walk in truth. que deseen que la gente camine en verdad, That you love them enough to tell them truth. y de que ellos entiendan que tú los amas lo suficiente como para poder decirles a ellos la verdad, No matter what. sin importar qué, No matter what. sin importar qué. That you're willing to change. ¿Estás realmente dispuesto a cambiar? How great would it have been? How great would it have been if this pastor would have changed? Mira, qué tremendo hubiera sido esta historia si este pastor hubiera cambiado. If he would have stopped and said, you know what? I did not think God would heal on a Sunday. Si él se hubiera detenido allí y hubiera dicho, bueno, en realidad no tiene importancia, el asunto es que Dios sane. But he will. He will. And so I'm going to change. Entonces él hubiera dicho, pero yo sé que Dios quiere sanar aún en este día. Entonces yo voy a cambiar. Because I want to serve God, not my tradition. Porque yo a quien realmente quiero servir es a Dios y no a mis tradiciones. We need pastors like that. Yo creo que necesitamos pastores así. Amen. Amén. Let me just say this in closing for this service. Déjame decir esto y con esto vamos a cerrar. And make sure you come tonight expecting a miracle. Y por favor, ven esta noche, asegúrate de venir expectando un milagro. There is only one reason to leave a church, and it is the exact same reason that you go to a church. Yo creo que hay una sola razón por la que tú deberías de dejar una iglesia y es también la misma razón por la que tú deberías ir a una iglesia. Only one reason. Hay solo una razón. Where did Jesus tell you to go? ¿A dónde el Señor te dice que tienes que ir? Jesus sets us in the body. We don't set ourselves in the body. El Señor Jesús es el que nos puso en el cuerpo, no nosotros mismos. There are too many people that when they get angry with the pastor are now led to leave. Hay mucha gente que cuando se molesta con el pastor, aparentemente son guiados para dejar la iglesia. It's funny, while you were happy with the pastor, you were never led to leave. Es gracioso, ¿no? Porque tú estás feliz ahora con eso, de dejar la iglesia. But now the pastor's done something you don't like, and so now Jesus is telling you to leave. Tú estás feliz cuando el pastor te hace feliz. Pero ahora que el pastor ha dicho algo que no te gusta, de pronto tú escuchas voces para que dejes la iglesia. Jesus is not your flesh. Bueno, el Señor Jesús no es tu carne. Your flesh is not Jesus. Tu carne no es Jesús. And you don't need to be led by your anger. Por lo tanto, tú no debes permitirte el ser dirigido por tu enojo. You need to be led by the Spirit. Necesitas ser guiado por el Espíritu. The quickest way to end up in destruction Porque la forma más rápida de ser destruidos is to allow your flesh to lead you. es si permitimos que nuestra carne nos guíe. If you're angry with the pastor, get over it. Si tú estás de repente molesto con el pastor, vamos, de una vez ya, desecha eso. Sit down and talk to them. Si puedes, siéntate y conversa con el pastor. Refuse to be offended. Pero rehúse el estar ofendido. By the way, I said talk to them, not about them. De hecho, te digo, habla con ellos, no hables de ellos. Amen. Amén. Amen. Did you receive something today? ¿Recibieron algo hoy día? Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.